Cuando un ejército caía, su tierra perdía algo peor que la batalla, perdía a sus mujeres. Las victorias otomanas no acababan con silencio, sino con un sistema que nadie estaba preparado para enfrentar. La batalla había terminado. El humo todavía flotaba sobre el campo, y los cuerpos de los guerreros caídos marcaban el suelo como un mapa de derrota. Pero para las familias que quedaban con vida, ese no era el final. Era el comienzo de algo más oscuro. Los otomanos no dejaban un territorio en ruinas. Lo reorganizaban. Todo lo que quedaba en pie, casas, caminos, personas, entraba de inmediato en un nuevo orden que funcionaba como una máquina. Y en esa máquina, las mujeres no eran tratadas como prisioneras. Eran tratadas como parte del orden imperial. Funcionarios especiales recorrían el campo después de la victoria. Tomaban notas, clasificaban, decidían. El imperio tenía leyes, reglas y procedimientos que convertían la derrota de un pueblo en control permanente. Nada era improvisado. Nada quedaba al azar. Para muchas familias, sobrevivir al combate era solo una ilusión. Porque lo que venía después era un castigo silencioso, frío y completamente legal. Y mientras los soldados levantaban estandartes sobre la tierra recién conquistada, las mujeres entendían la verdad. La batalla había terminado, pero su destino apenas comenzaba. Pero ese sistema no comenzaba en los palacios, sino en el mismo suelo donde caían los guerreros. Lo primero que hacía la maquinaria otomana era borrar las familias. ¿Qué pasaba con quienes sobrevivían al campo de batalla? Cuando el polvo de la victoria aún no se había asentado, los funcionarios otomanos entraban en las ciudades capturadas con un único objetivo: reorganizar a la población. No gritaban. No corrían. No había caos. Había orden. Los hombres eran llevados a un lado. Los niños, a otro. Y las mujeres quedaban en el centro, rodeadas por oficiales que seguían un procedimiento frío y repetido cientos de veces. Cada mujer era evaluada como parte del nuevo mapa humano del imperio. No importaban sus historias ni sus pérdidas. Importaba su origen, su edad y las habilidades que podían ofrecer. Para los otomanos, eso definía su destino. Todo se registraba en tablas y cuadernos. Nombres, regiones, capacidades. Nada quedaba sin anotar. Nada era improvisado. El imperio necesitaba números, no personas. Y mientras las filas se abrían y las familias se rompían sin poder tocarse una última vez, una nueva verdad se imponía sobre los sobrevivientes. La derrota no terminaba con la batalla. Comenzaba aquí. Pero la separación era solo el principio de un camino que cada vez se volvía más oscuro. Para muchas, la marcha no era un traslado, era un filtro de quien viviría lo suficiente para llegar al destino. ¿Qué ocurría después de la separación? Las filas formadas en la ciudad no duraban mucho. Las mujeres eran ordenadas en largas columnas y obligadas a caminar hacia los centros administrativos del imperio. El camino comenzaba en silencio, pero el silencio no significaba calma. Significaba control. Las rutas podían durar días o semanas. El sol caía sobre ellas sin piedad, y el terreno cambiaba sin aviso: polvo, piedras, cuestas interminables. El agotamiento no era un accidente. Era parte del sistema. Algunas mujeres avanzaban con pasos pesados, intentando conservar fuerzas. Otras quedaban atrás y desaparecían entre los montes y los caminos, sin que nadie detuviera la columna. Para el imperio, la marcha funcionaba como una prueba. Solo llegaba quien podía soportar el ritmo de la maquinaria otomana. Ese trayecto moldeaba el destino de muchas. Las que conseguían avanzar eran llevadas a ciudades donde el control se volvía más visible, más organizado y más frío. La batalla había terminado, la separación ya había ocurrido, pero el verdadero mecanismo estaba apenas empezando a mostrarse.
Porque quienes lograban llegar se enfrentaban a la parte más visible del sistema. La compra y venta no era clandestina. Era parte del Estado. Cuando las columnas llegaban a las grandes ciudades, muchas mujeres esperaban encontrar caos o escondites oscuros. Pero lo que veían era aún más inquietante: orden absoluto. Los mercados imperiales no eran secretos. Eran instituciones oficiales, ubicadas en Estambul, Bursa y Anatolia, y funcionaban como cualquier otra oficina del Estado. Funcionarios uniformados registraban cada llegada. Tomaban nombres, regiones, edades y habilidades con una precisión fría. Otros supervisaban las transacciones, calculaban impuestos y verificaban que cada paso siguiera la ley otomana. Todo tenía un documento. Todo tenía un sello. Las mujeres eran clasificadas como si fueran parte del inventario de un sistema gigantesco. Las que sabían tejer, coser o educar eran ubicadas en categorías específicas. Otras eran evaluadas por destrezas domésticas o artísticas. La escena no mostraba violencia abierta, pero sí algo más profundo: una reducción total de identidad. Allí, cada mujer se convertía en valor imperial. El mercado no ofrecía refugio. Ofrecía reglas, estructuras y un proceso que operaba con la misma frialdad que cualquier institución estatal. Y mientras los registros se acumulaban y los funcionarios seguían escribiendo, una verdad se hacía evidente. Lo que se veía en el mercado era solo la superficie. Pero había un destino aún más reservado y más silencioso. Detrás de los muros del palacio comenzaba otro tipo de control. Las mujeres que no quedaban en los mercados oficiales eran llevadas a un destino aún más estricto: los espacios internos del palacio. Para muchas, el cambio era desconcertante. El ruido de los mercados desaparecía, y en su lugar aparecía un silencio ordenado, lleno de reglas que no admitían errores. Dentro de la corte otomana, el llamado harén no era un lugar de lujo ni un mito romántico. Era una institución política. Un centro diseñado para formar, moldear y reentrenar a quienes ingresaban. Las mujeres aprendían un nuevo idioma, adoptaban normas religiosas desconocidas y seguían una etiqueta rígida que marcaba cada gesto. Cada día comenzaba con lecciones, tareas y evaluaciones. Su identidad no se rompía de golpe, se transformaba lentamente. La disciplina era constante, repetida, innegociable. El cambio no solo afectaba su entorno. Afectaba su mente. Su pasado se volvía lejano, y su futuro quedaba atado a un sistema que redefinía quiénes eran y qué podían llegar a ser. El palacio no necesitaba castigos visibles. Su poder estaba en la estructura. En el orden. En la sensación de que no existía un camino de regreso. Y aún así, no todas las mujeres dentro del sistema cumplían el mismo propósito. Pero había un grupo cuya presencia dentro del sistema tenía un propósito aún más profundo. Para las mujeres de hombres poderosos, la derrota tenía una segunda vida. Dentro del palacio, no todas las mujeres ocupaban el mismo lugar. Había un grupo que vivía bajo un nivel de presión aún más intenso: las esposas de nobles, gobernadores y comandantes que habían caído frente al imperio. Ellas no eran tratadas como parte del sistema común. Eran tratadas como símbolos. El objetivo otomano era claro: enviar un mensaje directo a las poblaciones conquistadas. Si su élite cae, su identidad también. A estas mujeres se les asignaban tareas diseñadas para mostrar que la autoridad de su familia, su linaje y su rango habían desaparecido por completo. No era violencia visible. Era algo más calculado, una estrategia psicológica que convertía cada gesto en una declaración de poder. Podían ser ubicadas en espacios donde antes jamás habrían imaginado trabajar. Cada paso que daban dentro del palacio recordaba a su pueblo que la derrota no terminaba en el campo de batalla. Continuaba en la vida cotidiana, en las funciones que cumplían, en el silencio que se les imponía. Para el imperio,
ellas eran un mensaje viviente. Un recordatorio permanente de quien controlaba el presente y quien dictaría el futuro. Pero incluso este papel no era el último eslabón del sistema otomano. Pero el control no terminaba con el presente, buscaba moldear el futuro. El imperio no solo controlaba cuerpos, controlaba generaciones. Las mujeres que formaban parte del sistema otomano descubrían pronto que el control no terminaba en su trabajo diario. El imperio había creado un modelo legal que definía el futuro de cualquier hijo nacido bajo su dominio. No importaba la historia de la madre ni el origen del padre. El estatus del niño dependía directamente de las leyes del Estado. El imperio decidía quién sería educado para servir, quién sería entrenado para funciones internas y quién sería preparado para tareas militares o administrativas. Cada niño representaba un recurso para el futuro del sistema. No era una cuestión familiar. Era una cuestión de estructura. Para las mujeres, esta política añadía una nueva forma de incertidumbre. Vivían sin saber si sus hijos permanecerían con ellas o serían trasladados a cualquier parte del imperio para cumplir una función que ellas no podían elegir. El nacimiento, que en cualquier otra tierra significaba esperanza, se convertía aquí en una puerta abierta hacia lo desconocido. Era un sistema demográfico que moldeaba el mañana mientras controlaba el presente. Y su fuerza no estaba solo en las normas, sino en lo que podían cambiar dentro de cada vida. Pero incluso la fe se convirtió en instrumento del imperio. La religión se volvió frontera entre pasado y futuro. Para muchas mujeres, la política del nacimiento no era el último límite. Detrás de ella existía otra herramienta de control, la conversión administrativa. No ocurría en secreto ni con violencia abierta. Era parte del sistema. Un requisito para obtener ciertos roles, subir de posición o moverse dentro de la estructura imperial. La conversión no buscaba cambiar la fe interior. Buscaba romper vínculos. Una mujer que aceptaba la nueva identidad religiosa veía cómo su pasado se alejaba poco a poco. Su comunidad original ya no podía reconocerla como antes. Las puertas que la unían a su mundo anterior quedaban casi cerradas. Dentro del imperio, la conversión funcionaba como un punto de no retorno. Quien la atravesaba adquiría un nuevo nombre, una nueva rutina y nuevas obligaciones. El sistema no necesitaba imponer castigos visibles. Le bastaba con reorganizar la vida de cada persona hasta que su origen quedara diluido. Y aunque muchas aceptaban la conversión para sobrevivir, también comprendían algo más profundo, que volver a casa, incluso si algún día era posible, jamás significaría regresar a la vida que conocieron. Y aún así, el impacto más profundo no estaba dentro del imperio, sino fuera. Las ciudades no eran derrotadas solo por armas, sino por ausencia. Mientras el imperio ajustaba su sistema desde dentro, afuera comenzaban a sentirse las consecuencias más profundas. Los pueblos que habían perdido a sus mujeres no solo enfrentaban una herida emocional. Enfrentaban un vacío que tocaba cada aspecto de la vida. Calles enteras quedaban en silencio. Hogares que antes tenían voces, ahora solo guardaban memoria. Las comunidades intentaban reconstruirse sin saber qué destino habían tenido sus esposas, hijas o hermanas. La incertidumbre se volvía parte de la rutina. Las familias vivían entre la esperanza y el miedo, sin respuestas claras. La ausencia de tantas mujeres generaba cambios inmediatos, economías debilitadas, trabajos sin manos suficientes, tradiciones que ya no podían mantenerse. Pero el impacto más fuerte era invisible. Era el trauma que se transmitía de generación en generación. Un recuerdo silencioso que moldeaba cómo cada pueblo veía al imperio, al futuro y a sí mismo. Las historias sobre las mujeres capturadas viajaban por las montañas y los valles. Se transformaban en advertencias, en canciones, en relatos que los niños escuchaban desde pequeños. Por eso el miedo sobrevivía incluso cuando los ejércitos ya no estaban.
Y es aquí donde aparece la parte más olvidada de esta historia. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie conoce y que rara vez aparece en los libros. El mayor poder del sistema no fue dominar cuerpos, fue borrar nombres. Cuando los historiadores comenzaron a revisar los archivos del imperio, encontraron algo inquietante. No faltaban documentos, faltaban identidades. Muchos registros estaban incompletos, nombres cambiados, orígenes sustituidos, detalles borrados. Era como si miles de mujeres hubieran sido reducidas a una serie de números dentro de un sistema que jamás las vio como personas. Esta burocracia no solo administraba vidas. También borraba memoria. Era un método silencioso pero devastador, eliminar la posibilidad de que sus historias fueran contadas, de que sus familias supieran la verdad, de que algún día pudieran ser recordadas. Con el tiempo, otros imperios observaron este modelo y lo imitaron. Aprendieron que la forma más eficaz de controlar un territorio no siempre era con ejércitos, sino con documentos, registros y normas capaces de moldear generaciones enteras. Por eso estas historias importan. Porque casi no quedaron testigos. Lo único que permanece es el eco de quienes nunca pudieron hablar y las huellas difusas que sobrevivieron en los archivos. Si esta historia te impactó, comenta qué parte te llegó más. Y suscríbete para que estas voces, que el mundo intentó borrar, no desaparezcan otra vez. Porque lo más oscuro no es lo que se recuerda, sino lo que fue diseñado para no dejar huella.